Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles hoy una noticia que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque lo que les voy a contar podría ser uno de los bombazos del año en el mundo de las celebridades turcas. Sí, están pensando bien, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué estará pasando entre ellos? Quédense conmigo hasta el final para descubrirlo todo. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de misterio y especulaciones, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras exclusivas y noticias candentes. Ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, y más allá de sus fronteras. Sus carreras han despegado de manera espectacular, conquistando corazones con su talento, carisma y esa chispa que desprenden en pantalla. ¿Quién no recuerda la química explosiva que tuvieron en Erkencikus? Esa serie se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la increíble conexión que se percibía entre Can y Demet. Se rumoreó mucho sobre una posible relación fuera de las cámaras, y aunque ellos nunca confirmaron nada de manera oficial, las imágenes y los gestos hablaban por sí solos para muchos de sus fans. La verdad es que la base de fans que los shippeaba, es decir, que deseaba verlos juntos como pareja, era y sigue siendo gigantesca. Esa conexión trascendió la pantalla, y la espera de un reencuentro se ha convertido casi en un mantra para una gran parte de su audiencia global. Y es precisamente de esa química, de esa conexión especial, que vamos a hablar hoy. Porque las noticias que nos llegan, y que hemos estado investigando a fondo, apuntan a algo que podría sacudir los cimientos de la farándula turca. Estamos hablando de un reencuentro, pero no cualquier reencuentro. Algo que podría significar un nuevo capítulo, una nueva oportunidad o, quién sabe, quizás algo mucho más profundo. Imaginen por un momento el impacto de ver a estos dos talentos unidos de nuevo, no solo en pantalla, sino en un proyecto que promete ser tan o más exitoso que su primer gran éxito. La anticipación es palpable y los ecos de El pájaro soñador resuenan con una fuerza renovada ante esta posibilidad. Los detalles que han empezado a filtrarse son bastante jugosos. Al parecer, y esto es lo que más ha encendido las redes sociales y los foros de fans, ambos actores estarían en negociaciones avanzadas, o incluso ya habrían aceptado, un nuevo proyecto cinematográfico juntos. Sí han oído bien, cinematográfico. Esto marca un antes y un después, ya que su fama se construyó principalmente en la televisión. Un film dirigido por un director de renombre y con un guión que, según los rumores, explora una historia de amor compleja y apasionada. Piensen en la expectación que generaría esto. Sería una película que sin duda alguna rompería taquillas a nivel internacional. La idea de ver su química explorada en la gran pantalla, con la profundidad y el alcance que el cine permite, es sencillamente electrizante. Ahora, que muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero esto es seguro? ¿Hay fuentes fiables? Bueno, como saben, en este canal nos esforzamos por darles información contrastada. Hemos consultado con nuestros contactos en Turquía, hemos seguido de cerca las declaraciones de los representantes, aunque sutiles, y hemos analizado las señales. Y las señales son fuertes, muy fuertes. La discreción habitual en estos casos solo aumenta la intriga, pero los indicios que apuntan en esta dirección son consistentes y provienen de fuentes con acceso a información privilegiada. Recordemos que hace unos meses, ambos actores tuvieron encuentros casuales en eventos y se les vio compartiendo momentos. Si bien en ese momento se achacaron a la coincidencia o a la camaradería profesional, ahora, con estas nuevas informaciones, cobran un significado completamente diferente. ¿Estaban estas reuniones siendo la antesala de algo más grande? ¿Estaban evaluando si la química seguía intacta, si la colaboración era viable de nuevo? Es fascinante pensar en la posibilidad de que esas interacciones, aparentemente inocuas, fueran en realidad parte de un proceso de evaluación y reconexión. La industria del entretenimiento es compleja y las oportunidades de repetir un éxito tan rotundo no aparecen todos los días. Si esta unión se materializa, sería una jugada maestra por parte de los productores. Imaginen el marketing que tendría una película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación estarían hablando de ello sin parar, y los fans de todo el mundo harían cola en las salas de cine.
Sería un fenómeno de masas garantizado, un evento cinematográfico que eclipsaría todo lo de más. La capacidad de ambos para generar expectación es innegable y combinada, el potencial es astronómico. Pero aquí viene la parte intrigante, ¿qué tipo de proyecto sería? ¿Sería una comedia romántica al estilo de Erkénzicus que tanto amamos? ¿O se aventurarían en un drama más profundo, que les permitiera explorar nuevas facetas de su talento actoral? Los rumores sugieren que el guión es un poco más maduro con tintes dramáticos, lo que nos permitiría ver a Khan y Demet en roles completamente nuevos, desafiando las expectativas y demostrando su versatilidad. Esto, para mí, sería fascinante. Ver cómo han evolucionado como artistas y cómo manejan personajes más complejos y emociones más intensas. Un drama podría permitirles mostrar una profundidad que quizás no pudimos apreciar completamente en su anterior colaboración, consolidando su estatus como actores versátiles y no solo como ídolos juveniles. Además, pensemos en la acogida que tendrían en España, donde tienen una legión de seguidores fieles. Si la película se estrena aquí, estoy segura de que sería un éxito arrollador. Nuestros canales de televisión estarían deseando emitirla, y las plataformas de streaming la querrían en exclusiva. Sería un evento para recordar. La conexión que han forjado con el público español es profunda, y una película de este calibre sería la guinda del pastel para muchos de sus admiradores. Y no nos olvidemos de la vida personal de ambos. Han pasado por sus propios altibajos, han tenido sus romances y rupturas, y ahora, reencontrarse profesionalmente podría tener también un eco en su vida privada. Si bien es importante separar lo profesional de lo personal, es innegable que una colaboración tan intensa puede generar un vínculo especial. ¿Quién sabe? Quizás este sea el escenario perfecto para que esa chispa que todos vimos en Erkénzicus se reavive de alguna forma, ya sea en la pantalla o quizás en la vida real. La especulación en este ámbito es inevitable, pero el enfoque principal por ahora es el potencial artístico y el éxito que este proyecto podría alcanzar. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales. Los hashtags #Khan-Demet, #Erkénzicus Forever, #New Project están que arden. Los fans están compartiendo memes, montajes y expresando su emoción y por supuesto sus esperanzas. Algunos sueñan con que esta sea la oportunidad para que retomen su relación, mientras que otros, más centrados en lo profesional, solo desean verlos brillar de nuevo juntos en un proyecto de calidad. La comunidad de fans es una fuerza poderosa, y su energía se siente en cada publicación, en cada comentario. Ahora, mientras esperamos la confirmación oficial, que seguramente llegará muy pronto, vamos a especular un poco más. ¿Qué director podría estar detrás de esta producción? Se habla de nombres importantes en la industria cinematográfica turca, directores que han sabido sacar lo mejor de sus actores y crear historias que trascienden fronteras. Si el director es alguien con visión, que sabe potenciar la química entre sus protagonistas, este proyecto podría convertirse en una obra maestra. La elección del director es crucial para definir el tono y el impacto de la película, y la posibilidad de que sea alguien con experiencia en dramas románticos complejos añade un nivel adicional de emoción. Y volviendo a la cuestión de si hubo algo entre ellos en el pasado, es algo que siempre ha estado en el aire. Vimos miradas, gestos de complicidad, una energía que iba más allá de la actuación. Pero como bien saben, en el mundo de las celebridades, las apariencias a veces engañan, y las relaciones pueden ser un campo minado. Lo que es innegable es que su conexión en Erkénzicus fue mágica, y eso es algo que los fans difícilmente olvidan. Esa magia es la que alimenta la esperanza de un reencuentro, ya sea en la pantalla o en cualquier otra faceta. Esta noticia, además, nos habla de la fuerza y el poder que tiene el fandom. La presión y el entusiasmo de los seguidores pueden influir en las decisiones de los productores y de los propios actores. La demanda de ver a Khan y Demet juntos de nuevo ha sido constante, y parece que finalmente, las plegarias de miles de fans están siendo escuchadas. Es un testimonio del impacto duradero que tuvieron como pareja en pantalla y del deseo colectivo de revivir esa conexión. Así que, mis queridos seguidores, lo que está a punto de suceder, o que ya está sucediendo entre bastidores, promete ser uno de los eventos más comentados y esperados del año. Un reencuentro que va más allá de lo profesional, que evoca recuerdos de un amor de pantalla que cautivó al mundo, y que podría significar el inicio de una nueva era para estos dos ídolos. La expectativa es alta y la posibilidad de que superen su éxito anterior es un horizonte emocionante.
Es importante ser cautelosos, porque hasta que no haya un anuncio oficial, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, las fuentes son sólidas, las señales son claras, y la emoción en el ambiente es palpable. Estamos ante la posibilidad de presenciar algo histórico, un capítulo que podría reescribir la historia de sus carreras y del entretenimiento turco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué esperan de este posible reencuentro cinematográfico? ¿Creen que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue tan fuerte como antes? Me encantaría leer sus teorías, sus expectativas y sus deseos en la caja de comentarios. Compartan conmigo sus pensamientos más profundos, que para eso estamos aquí. Sus ideas y opiniones son lo que hace este canal tan especial. Y para cerrar, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta montaña rusa de emociones y noticias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando la información más relevante y emocionante para ustedes. Si les ha gustado este vídeo y sienten esa misma chispa de emoción que yo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. La difusión de esta noticia ayudará a que más personas se unan a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras exclusivas. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.